Bueno, muy buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, les damos una cordial bienvenida a una nueva sesión de este programa hacia una nueva realidad que hemos organizado con el apoyo de Abbott. Esta noche tendremos la conferencia Guía Práctica para el Manejo Nutricional del Paciente con COVID-19. Para ello nos acompaña el doctor Charles Bermúdez, presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, Angélica María Pérez, la secretaria ejecutiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, y Pani Aldana de Abbott, quien nos va a presentar a nuestros invitados. A ellos agradecerles por dedicar este tiempo y por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Bienvenidos. Pani, te dejo para que presentes a nuestros invitados. Muchas gracias, Aide. En nombre de Laboratorios Abbott quisiera darles la bienvenida a esta webinar. Para nosotros en verdad es un orgullo, un placer estarlos acompañando esta noche en un tema tan relevante como es manejo nutricional de COVID-19. Como lo dijo Aide, pues hoy nos acompañan dos conferencistas de primer nivel. Ellos son Angélica Pérez, ella es nutricionista dietista. Angélica es coordinadora de nutrición de COAL, secretaria ejecutiva de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica también, es consultora, conferencista y docente universitaria. Y además el doctor Charles Bermúdez, él es médico, especialista en cirugía general y derecho médico, es fellow del American College of Surgeons, es presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y es jefe de nutrición y soporte nutricional de las clínicas del Country y Clínica La Colina. Bueno, los dejo entonces con ellos. Les recomiendo, si ustedes quieren, pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat y al final de la webinar les estaremos dando respuesta. Bienvenidos, doctores. Gracias, Fanny. Muy felices de poderlos acompañar la noche de hoy. Gracias a todos. Nos dicen los coordinadores de la actividad que hay más de 400 personas inscritas en esta jornada. De verdad, para nosotros es un placer poderles transmitir un poquito de lo que nosotros hemos querido aportar precisamente para estos tiempos de tanta dolencia. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y a Laboratorios Abbott por el honor que nos hacen de poder llegar hasta sus casas esta noche. Bien, básicamente, ya empezamos. Nosotros queremos hacer un recuento del manejo nutricional en el paciente con diagnóstico de COVID-19. En 1720 fue la última pandemia que hubo de peste bubónica, también conocida en su momento como la peste de Marsella. Se estima en los registros que se tienen de esa época que más o menos hubo 100.000 personas muertas en Marsella. Posteriormente, en 1817 al 20, están más o menos los primeros registros del cólera, de una patología que inicia en Asia, de unos registros específicamente en Tailandia, Indonesia y Filipinas por la ingesta de agua de un lago contaminado. Luego, el registro de la pandemia más reciente que tenemos hacia 1918 y 1920, conocida como la gripe española, donde tuvimos o se infectaron aproximadamente 500 millones de personas y se registra aproximadamente 100 millones de personas en el mundo. Esta pandemia, pues hasta ahora ha sido con el mayor número de mortalidad reportada a nivel mundial, aunque pues se estima que en Estados Unidos las muertes fueron mucho mayores por el periodo de guerra que estaba viviendo Estados Unidos, pues no hubo un registro actual. Y este año, básicamente 100 años después, se repite la historia, no sé si es pura coincidencia, pero claramente lo que ha pasado con todo el personal de salud que se ha involucrado en la atención de estos pacientes es un cambio completo en el paradigma, en la forma de atender pacientes, en la forma de relacionarnos entre nosotros mismos, con claramente todo el afecto y el amor que ponemos en nuestra labor diaria en la atención de nuestros pacientes. Esas son las cifras de anoche. Básicamente el número total de confirmados con infección
y de acuerdo a las muertes globales y en cada uno de los países donde Suramérica o Latinoamérica está tomando un papel preponderante en lo que se viene a continuación. Y cuando revisamos específicamente las cifras en América Latina, este es el reporte de hoy, con los casos en Colombia, que faltarían tal vez los de hoy, pero están actualizadas las muertes. Y es como se está viendo específicamente en Centro y Suramérica esta pandemia. En Colombia, y no se trata sino de mostrar las cifras, claramente todos las conocen, pues cada día estamos en aumento, camino a un pico que ataca o ha mostrado una mayor mortalidad en los pacientes más frágiles. Y este es el primer concepto importante, que los adultos mayores son los que tienen una patología, un concepto que se llama fragilidad, que está debida a su sarcopenia, a su disminución de la masa muscular, y en ese orden de ideas, los pacientes, según los reportes mundiales y lo que nos ha sucedido, con mayor mortalidad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Esta diapositiva simplemente la traemos para hablar un poquitico de toda esa respuesta inflamatoria que sucede en el paciente con este tipo de infección y cómo lo que se ha llamado tormenta de citoquinas ha sido el factor predominante y que determina la mortalidad en general de los pacientes, con aumento de todas estas citoquinas inflamatorias, específicamente interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que van directamente relacionadas con el proceso inflamatorio tanto peribronquial, alveolar y vascular, que va a desencadenar al final pues muchas más complicaciones y la posible muerte del paciente. Es importante cuando hablamos del paciente en cuidado crítico y sobre todo el paciente que está más grave, pues recordar la respuesta metabólica al estrés, y pueden ver cómo en esta publicación de Jay Bender en 1979 ya nos hablaba del comportamiento del paciente, específicamente de acuerdo a la patología que lo aqueja, y cómo entre más grave sea la patología, en este caso los pacientes gran quemados, los traumas esqueléticos, la sepsis grave, la excreción de nitrógeno es mucho mayor, lo que nos habla específicamente de una respuesta metabólica al estrés directamente relacionada con la magnitud del trauma. Esto claramente guarda relación con todo lo que ha sido explicado anteriormente, por ejemplo, por Sir David Culberson en la respuesta que él habla como respuesta metabólica al estrés, y la fase EP y la fase flow de esa respuesta, que en este caso está dada por todo el proceso inflamatorio y catabólico que está sufriendo el paciente, en este caso el paciente con infección por coronavirus. En cuanto a la magnitud de la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, esto es lo que ustedes ven en la unidad de cuidado intensivo. Pueden ver en esta línea verde inicialmente como el paciente se inflama, inflamación necesaria para que el paciente libere las proteínas de fase aguda y haga una respuesta adecuada a todo ese factor estresante. Y si esa respuesta inflamatoria viene seguida de una respuesta antiinflamatoria adecuada, pues el paciente va a ir a la recuperación y a la supervivencia, pero tenemos varios escenarios distintos. Uno en el cual la respuesta inflamatoria es exagerada y finalmente puede llegar a falla multiorgánica y muerte por endotoxemia, o cuando tenemos una respuesta, como se pinta aquí en rojo, antiinflamatoria exagerada por una sepsis letal, y hay un nuevo componente que hoy los que hacemos soporte nutricional y cuidado intensivo lo vemos, que es la respuesta inflamatoria crónica, el PICS, o la respuesta inflamatoria persistente, que son varios episodios de inflamación, antiinflamación, inflamación y antiinflamación, y lo que sucede en el paciente es que agota sus reservas, y al agotar las reservas el paciente fallece. Es importante saber que ya hace mucho tiempo un filósofo alemán hablaba precisamente de la respuesta al estrés. Él es conocido como el padre del estrés, y lo que manifestaba era que lo que hacemos normalmente en el paciente es resistirse a la inflamación, resistirse a ese estado crítico, y llega a un estado de agotamiento al final que si no logramos controlarlo, pues el paciente va a fallecer. Y lo que hacemos nosotros en cuidado intensivo simplemente es mantener ese estado de resistencia para que el paciente se cure mientras le damos el tratamiento adecuado. Esta es una frase que para el escenario
me parece que es completamente congruente. Gustavo Kliger es un nutriólogo argentino que hace algunos días escribió esto y es completamente cierto. Lo que sabemos hoy en el manejo de esta infección se está escribiendo a diario. Llevamos 6 meses de publicaciones donde lo que ayer era cierto, hoy tal vez no lo es en cuanto al uso de medicamentos, los cambios en el uso de elementos de protección personal, en los cambios en la vía de contagio. Pero lo que sí es cierto y lo que estamos completamente convencidos es que el manejo nutricional del paciente con este tipo de patología es supremamente importante para que el paciente logre su curación. Si no hacemos una terapia nutricional o una terapia médica nutricional de acuerdo al estado y el momento del paciente, los pacientes van a fallecer porque se agota su masa muscular y sencillamente después de que se agota el 40% de esa masa muscular que tiene el paciente previo a su ingreso, cruzamos ese punto de no retorno donde los pacientes generalmente mueren por neumonías y complicaciones infecciosas. Teniendo en cuenta todo lo que acaba de decirnos el doctor Bermúdez, recordemos nuevamente que la Organización Mundial de la Salud declara la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV como pandemia el 11 de marzo del 2020. Creo que esta fecha no se nos va a olvidar nunca. Y que en Colombia además se registra el primer caso el 6 de marzo del 2020. Definitivamente sin precedentes, esta pandemia ha presentado desafíos para los pacientes y los sistemas de salud en el mundo. Entendiendo esto, lo que quisimos fue realmente darle la dimensión que se necesitaba, y es que todos sabemos que si no detectamos y tampoco intervenimos rápidamente a los pacientes, pues estos pacientes van a tener peores desenlaces clínicos, que es lo que precisamente estamos tratando de detener. Varios profesionales entonces de la salud, entre los cuales habían médicos, nutricionistas, profesionales de enfermería y química farmacéutica, nos reunimos con el fin de poderles presentar las recomendaciones que a continuación vamos a irles desglosando poco a poco, pero lo que queremos con esto es darles a conocer las intervenciones nutricionales para el paciente hospitalizado con infección de SARS-CoV-2. Se presenta entonces a continuación esta revisión y síntesis realmente de la evidencia actual sobre las intervenciones nutricionales en pacientes hospitalizados, en hospitalización general y en pacientes en estado crítico, haciendo un brochazo en aquellos pacientes que están en su domicilio. Para ello, realmente lo que hicimos fue consultar con las diferentes guías, tanto de ASPEN, de ESPEN, que son las sociedades americanas y europeas, que tienen que ver con todas las directrices de soporte nutricional. Hicimos entonces las debidas consultas y recomendaciones internacionales para traerlas entonces y ajustarlas a nuestro país. No sé si todos lo sepan, pero el pasado 3 de mayo del 2019, dentro de nuestro Congreso Anual en la ciudad de Cartagena, se firmó lo que le llamamos así Declaración de Cartagena, que es una declaración realmente internacional donde todos los países de la Federación Latinoamericana de Nutrición, de Soporte Nutricional y Metabolismo se pudieron reunir para poder hablar acerca de la malnutrición hospitalaria y declarar que definitivamente la nutrición es un derecho finalmente a ese cuidado nutricional y a la lucha tal vez para estar trabajando todos contra la malnutrición. Recordemos que de esta declaración de Cartagena lo que nosotros pretendemos es intentar promover el respeto a la dignidad humana, de la vida y de las libertades fundamentales, fomentar la concientización sobre la magnitud de la malnutrición asociada a la enfermedad, impulsar el desarrollo de la investigación y la educación clínica, proporcionar un marco de referencia cuyos principios constituyen el fundamento para promover el desarrollo del cuidado nutricional en el ámbito clínico y definitivamente hacer que, basados en esta declaración, junto con las recomendaciones que les estamos ofreciendo el día de hoy, poder entonces acercarnos a poder trabajar en una intervención mucho más rápida. Si quieres, avanzamos. Definitivamente, ¿quién está en riesgo? ¿Cierto? Yo creo que la experiencia
en China y en Europa muestra que los pacientes con peores desenlaces clínicos y mayor mortalidad son aquellas personas inmunocomprometidas, sobre todo los pacientes polimórbidos, pacientes con malnutrición y pacientes adultos mayores. Y vamos a hablar entonces desglosadamente de cada uno de ellos. En el caso de los pacientes con polimorbilidad, con comorbilidades, es importante reconocer que las personas que tienen factores de riesgo, como por ejemplo las personas en condición de diabetes, si no están trabajando realmente por mejorar ese control glicémico, pues definitivamente van a estar mayor expuestos. Realmente si nosotros no trabajamos en conjunto para poder llegar a que estos pacientes, no solamente los pacientes en condición de diabetes, los pacientes con enfermedad renal, los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, no llegan a esos ajustes, controles, pues definitivamente podemos tener mayores desenlaces malos en ellos. Definitivamente el darles unas buenas recomendaciones nutricionales de ajuste, que ellos tengan el apoyo de cada uno de nosotros para poder mejorar su control de cada una de sus patologías, es más, incluyendo actividad física, que es primordial y sabemos para estas patologías, ya que puede mejorar la inmunidad, pero pues definitivamente tiene que ver con el autocuidado. Aquí podemos ver en todo caso la gráfica de las comorbilidades de los pacientes fallecidos en nuestro país. Esta estadística también fue de la noche de ayer, donde podemos ver finalmente que las enfermedades crónicas no transmisibles son las que nos están mostrando mayor cifra de mortalidad. Vemos aquí entonces hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades pulmonares y enfermedades renales, que son finalmente las que están sobresaliendo dentro de la gráfica. También tenemos el grupo de los adultos mayores. En los adultos mayores realmente el impacto ha sido ampliamente conocido y tiene que ver con una conocida tasa de mortalidad de aproximadamente el 20%, sobre todo en los octogenarios. La presencia de múltiples comorbilidades preexistentes estarían relacionadas tal vez con un aumento en la probabilidad de infecciones cursando con unas manifestaciones más graves que tendrían que ver realmente, y lo decía ahora el doctor Bermúdez, con la preexistencia tal vez de sarcopenia o de fragilidad, que finalmente se traduce en esa disminución de la masa muscular, de la fuerza y del rendimiento físico que los hace más frágiles finalmente. Y por eso definitivamente es tan importante prevenir en ellos estas dos condiciones. Si ustedes tienen pacientes que tienen alguna de estas dos condiciones, por favor intervengamos rápidamente para que tengan mejores condiciones de masa muscular. La mayor gravedad de esta patología, al anterior no he terminado, perdón. La mayor gravedad de esta patología se ha podido relacionar en personas precisamente con estas dos condiciones en una publicación muy reciente. No sé si valga la pena enunciar, pero después de los 50 años todos empezamos a disminuir la masa muscular y realmente esta masa muscular, si no le ponemos atención, disminuye más o menos en un 2%. Así que definitivamente si lo hacemos acumulado, la prevalencia de sarcopenia en pacientes menores de 70 años está alrededor de del 25%, pero en mayores de 80 años está por encima del 40%. En estos definitivamente la importancia de poder manejarlos desde la parte de dietoterapia y algunas coayudancias para que puedan mejorar esas condiciones son definitivas. Ahora sí, los pacientes con malnutrición tenemos aquí los dos extremos, ¿no? Y tenemos esta doble cara de la malnutrición que tiene que ver por un lado la obesidad y por el otro lado la desnutrición. En los pacientes realmente cuando hablamos de malnutrición hay que recordar que la malnutrición no está definida solamente por la baja masa corporal, sino también por la incapacidad de poder tener una composición corporal saludable y una masa muscular esquelética que realmente nos soporte. Entonces la obesidad definitivamente está implícita en hablarles de malnutrición. Los pacientes obesos, por ejemplo, presentan un estado de inflamación crónica conocida que es de bajo grado, que contribuye a la disfunción metabólica sistémica. El desbalance entre citoquinas pro y antiinflamatorias que nos hablaba ahora el doctor
con la tormenta de citoquinas llevan a una respuesta inmune al huésped, lo que puede contribuir a una patogénesis derivada de la obesidad. La respuesta antigénica en pacientes obesos que está disminuida, y este estado de inflamación crónica lleva a que exista una respuesta reducida a la secreción de citoquinas por parte de los macrófagos y a las células natural killer. Los pacientes con obesidad presentan un tejido adiposo disfuncional con niveles elevados de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, que recordemos son factores proinflamatorios. Este grupo es más susceptible a adquirir enfermedades virales, y lo hemos visto en indefinidas publicaciones, y la terapia nutricional es un aspecto clave para la recuperación de estos pacientes. Es importante tener en cuenta que también es más probable que los pacientes, por el otro lado, desnutridos, provengan de grupos socioeconómicos que hacen que tal vez pensemos que se correlacione el estado nutricional deteriorado también por el no consumo de alimentos a nivel primario, por pues condiciones socioeconómicas más bajas, lo cual definitivamente podríamos también empezar a estudiar en este momento. Si lo podemos ver realmente, sabemos de estos grupos poblacionales con mayor riesgo y de los que en todo el mundo se ha presentado peores desenlaces clínicos, pero lo que sí sabemos es, avancemos, por favor, que todos definitivamente estamos en riesgo, ¿cierto? Sintomáticos o asintomáticos, todos estamos expuestos en este momento, somos potenciales de riesgo, riesgos o a ser contagiados, pero también a contagiar los nuestros, en lo que definitivamente no sabemos cada persona cómo va a tener expuesta su enfermedad. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que dentro del documento nosotros quisimos trabajar, y es mostrar la clasificación de los estados de la enfermedad y los posibles objetivos terapéuticos, incluyendo la terapia nutricional, las causas de la malnutrición relacionadas con la enfermedad, los cambios metabólicos, la disminución de la ingesta de alimentos, la terapia intensiva, que incluye la movilidad reducida, además el aumento de los marcadores inflamatorios y la posible sepsis de los pacientes que pueden presentarse. Definitivamente, en cada etapa debemos, como profesionales de la salud, detectar rápidamente y lo mismo intervenir oportunamente para que no dejemos avanzar también a cada etapa un peor deterioro nutricional de los pacientes. Entonces empezamos a trabajar cada una de las recomendaciones y arrancamos entonces con nuestra recomendación número 1, teniendo en cuenta que el cuidado nutricional forma parte de la atención integral del paciente y que los pasos para el cuidado nutricional, entendiendo como un proceso, no se puede detener en este tipo de patología. Así que la primera recomendación es que la terapia médica nutricional se debe ofrecer como un continuo de cuidado, todo con el fin de mejorar los resultados clínicos y los desenlaces. Más o menos les hago el recorderis de lo que quiere decir cada una de las etapas del cuidado nutricional. La primera es detectar. Es la identificación mediante tamizajes o herramientas de determinación de riesgo. Luego, si hay algún tipo de riesgo, arrancar haciendo una valoración nutricional completa y definitivamente entendiendo que esta identificación del riesgo debe ser de alguna manera una acción primaria para cada uno de los pacientes y poder con ellos hacer una priorización en los niveles de atención de la misma. La siguiente etapa se llama nutrir, que ya es instaurar como tal unos objetivos nutricionales específicos y arrancar con una terapia nutricional o una terapia médica nutricional que tiene que ver con varias fases o varias etapas que las vamos a ir desglosando poco a poco en la presentación. Tiene que ver con dietoterapia, con suplementación, con soporte nutricional enteral o soporte nutricional parenteral. Definitivamente, al ser esto una terapia, tiene indicaciones, tiene riesgos y tiene posibles complicaciones que todos debemos conocer. Y como tercera parte, tenemos la parte de vigilar, que es una vez instaurada la terapia nutricional, debo yo monitorear y documentar que realmente lo que yo le esté prescribiendo a mi paciente sea lo que recibe este paciente y asimismo poder ir haciendo una educación nutricional durante la hospitalización de tal manera que cuando el paciente vaya a egresar
sepa realmente cuál ha sido la estrategia de cuidado nutricional y al salir pues continúe de igual manera con este manejo. Estos pasos buscan realmente mejorar los indicadores de seguridad, de oportunidad, de eficiencia, de eficacia y efectividad del cuidado nutricional que todos en este momento tenemos que reportar dentro también de las condiciones de seguridad por el paciente. Los pacientes con COVID deben beneficiarse del proceso completo del cuidado nutricional con el objetivo realmente de mejorar esos desenlaces clínicos. Recuerden, detectar, nutrir y vigilar. Entonces arranquemos por el detectar. La recomendación número 2 entonces es que debemos realizar un tamizaje nutricional y emitir un diagnóstico nutricional. Aquí digamos que hay dos fases. Los pacientes con COVID con riesgo de peores desenlaces clínicos, y pues ya los veíamos, adultos mayores, pacientes polimórbidos, deberán ser tamizados para identificar realmente qué riesgo de desnutrición o si ya vienen con alguna manifestación clínica de malnutrición. Es importante recordar las cifras de tamizaje nutricional en Colombia, tal vez si conocen el estudio de Nutrition Day, nos indica que el 28% solamente de los pacientes que ingresan a los hospitales y clínicas del país son tamizados al ingreso hospitalario. Así que aquí digamos que tenemos una gran oportunidad de mejora para los pacientes y poder tenerles una mayor oportunidad de esa detección de riesgo que finalmente es la que nos va a dar la ruta para poder saber qué vamos a hacer a nivel nutricional con nuestro paciente. Aquí les mostramos la siguiente diapositiva, algunas herramientas que están validadas en el mundo y son las que recomienda la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Entonces tenemos para paciente adulto, escala de Ferguson, NRS 2002 y la de MODS, que realmente se traduce en herramientas que son muy sencillas de hacer. La idea es que cualquier profesional de la salud puede realizarla y es más, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica les recomienda a todos los hospitales y clínicas del país, sobre todo los que trabajan con nosotros en Nutrition Day, que desde el mismo triage se pueda realizar este tamizaje nutricional. Realmente lo que hay que indagar acá son 2 o 3 preguntas. La primera es si ha perdido peso recientemente, algunas como la del MODS nos habla de los últimos 3 meses, o si también ha perdido la ingesta o el apetito la última semana o últimamente, para con esas dos variables poder yo identificar si el paciente está expuesto a un riesgo nutricional. O sea, el paciente viene perdiendo peso, el paciente ingresa al hospital no comiendo, ya para mí eso es un riesgo nutricional. Tal vez la herramienta de NRS 2002 nos pide un poquito más de datos porque nos pide peso y talla para identificar índices de masa corporal y adiciona otra pregunta y es que si tiene un índice de masa corporal por debajo de 18.5, pues hay que tenerle también una puntuación positiva en ese aspecto. Para el paciente adulto mayor está esta herramienta que se llama MNA o Mini Nutritional Assessment. Lo que hacemos aquí es hacerle una serie de preguntas al paciente o al cuidador, pero en general está la primera parte que les acabo de decir y luego hay una valoración de la funcionalidad del paciente, por lo que es adulto mayor, y hay que hacer una toma de la circunferencia de la pantorrilla para identificar cómo está esa masa muscular del paciente y nos indica si está el paciente con malnutrición o no. Y el paciente crítico, pues realmente hay algunas herramientas validadas para ellos, pero no se reconocen como tal. Lo ideal es, y nos lo dice la Sociedad Europea de Soporte Nutricional y Metabolismo, y es que realmente cualquier persona que esté en estado crítico, hospitalizado en una UCI por más de 48 horas, pues realmente ya debe ser considerado un riesgo nutricional. Así que los pacientes que están en estado crítico deberán ser valorados de una vez en su generalidad para poder determinar ese diagnóstico nutricional. En la siguiente diapositiva podemos encontrar la forma como podemos hacer una valoración nutricional. No sé si en el auditorio hayan nutricionistas, pero más o menos les resumo en general
que tenemos la opción de hacer una valoración nutricional objetiva, donde se haga, donde se indague acerca de datos como datos antropométricos completos, bioquímicos, dietarios, se hace una exploración física, se determinan también condiciones de funcionalidad en nuestros pacientes, todo con el fin de manera conjunta de poder llegar a un diagnóstico nutricional. Tenemos herramientas como la valoración global subjetiva, algunos cuestionarios diagnósticos como el GLIN, que realmente lo vamos a ver a continuación, uno que está recomendado por la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Hay algunos otros algoritmos también diagnósticos y herramientas en condiciones específicas, como tenemos la valoración global subjetiva para los pacientes oncológicos. Entonces, quisiéramos mostrarles esta herramienta a continuación, donde lo que se hizo fue desde el año 2019, realmente recibimos esta herramienta, que es una herramienta muy práctica y busca estandarizar la práctica clínica del diagnóstico de la malnutrición. En esta diapositiva entonces podemos encontrar lo que nos propone este consenso, y es un modelo de 2 pasos para identificar ese diagnóstico nutricional. El primer paso pues ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Es el tamizaje nutricional o la identificación del riesgo nutricional. Por ser una sociedad europea, nos recomienda hacer una NRS 2002, que lo vimos anteriormente, pero realmente nos indica que puede ser cualquier tipo de herramienta con tal de poder identificar qué pacientes están en riesgo nutricional realmente. Luego pasamos a hacer una valoración diagnóstica y entonces aquí tenemos, dentro de esa valoración, hace una determinación luego de la severidad de la malnutrición. Ahorita lo vemos un poco más desglosado, pero la idea con ello es que nosotros podamos encontrar varios criterios, tanto fenotípicos como etiológicos. Tenemos dentro de los fenotípicos si el paciente ha perdido peso involuntariamente, si el paciente tiene un índice de masa corporal disminuido y si tiene una masa muscular disminuida. Y en la parte de los criterios etiológicos tenemos a los pacientes que han reducido el consumo de alimentos o en aquellos pacientes que la absorción o la digestión y estos procesos están limitados, o si también tenemos una carga de la enfermedad o una condición inflamatoria severa que haga que cualquiera de ellos si me da positivo solamente con un criterio, tanto fenotípico como etiológico, me dé entonces para poder valorar al paciente o diagnosticar al paciente como malnutrición. Y eso nos lo indica entonces el tercer paso, que luego lo que hacemos en el cuarto es revisar el grado de la severidad que está teniendo esta malnutrición. Viéndolo un poco en la siguiente diapositiva, más fácil, aquí lo más importante es poder emitir un diagnóstico nutricional rápidamente para poder también definir los objetivos nutricionales. Un buen estado nutricional es la ventaja para las personas en riesgo de sufrir COVID-19 grave. En una reciente revisión realmente veíamos sobre intervenciones posibles para nuevos coronavirus basada en la experiencia china. Los autores sugirieron que el estado nutricional de cada paciente infectado debería evaluarse antes de administrarse los tratamientos en general. Fíjense que realmente creo que no lo estamos cumpliendo muy a cabalidad esta recomendación. La recomendación de COVID-19 por su gravedad debe considerarse como un criterio etiológico para el diagnóstico de desnutrición. Ya tenemos una carga realmente inflamatoria alta que hace que tengamos ya positivo para el criterio etiológico, como lo veíamos anteriormente. Tenemos para los criterios fenotípicos entonces un porcentaje de pérdida de peso, que ya sería empezar a indagar acerca de esa pérdida de peso para saber qué tan grave debo yo darle o qué severo es esa desnutrición. Lo mismo en el índice de masa corporal, y nos indica que hay que empezar a trabajar nuevas tecnologías para identificar esa masa muscular disminuida. Pues nosotros tenemos algunas tecnologías a la mano, como por ejemplo una TAC o una ecografía, que podamos nosotros determinar allí el grosor de la masa muscular. Pero si no tenemos tecnologías, entonces nos limitamos a poder manejar con los pacientes antropometría o de brazo o de pantorrilla en el caso de los adultos mayores, para poder tener identificado realmente o de manera objetiva esta masa muscular. En la siguiente diapositiva tenemos entonces la siguiente etapa, que es nutrir.
La desnutrición hospitalaria realmente es un proceso multicausal y de alta prevalencia que requiere una intervención nutricional temprana con el fin de mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, si nosotros hacemos un buen diagnóstico nutricional, podemos empezar entonces a trabajar en esos objetivos nutricionales para poder luego hacer la implementación de la terapia médica nutricional especializada. Tenemos varias partes. Digamos que esto podría ser como una pirámide. La primera sería, yo intervengo al paciente haciéndole consejería dietética o nutricional. Si no me funciona muy bien, avanzamos con protocolos de suplementación nutricional. Si no me funciona, avanzamos con nutrición enteral o en los pacientes ventilados o que están en UCI. Generalmente, pues la primera opción será una nutrición enteral por sonda o una nutrición parenteral para poder cubrir con los requerimientos nutricionales. La siguiente recomendación, entonces, vamos a hablar de consejería nutricional. ¿Qué sería nuestra recomendación número 3? La mayoría de la población, si les quieren que les sea sincera, no requiere una terapia médica nutricional especial, como una suplementación nutricional o una nutrición enteral o parenteral, si se interviene de manera adecuada desde las etapas iniciales de su enfermedad. Realmente la mayoría se beneficiaría inicialmente de una consejería nutricional por un nutricionista idóneo para la misma. Se deberían determinar esos objetivos nutricionales con una debida adecuación al plan de alimentación, siguiendo de igual manera la realización de monitoreo por medio de controles de ingesta, por ejemplo, que nos ayudan bastante y que se pueden realizar de manera rutinaria. Por ejemplo, en algunas partes se puede realizar por medio de fotos tomadas con el celular del paciente o por el personal de enfermería para que nos ayude a identificar qué tanto está consumiendo el paciente. Recordemos que la dietoterapia y la consejería nutricional es la terapia nutricional encaminada a asegurar los requerimientos nutricionales durante las enfermedades mediante la ingesta de alimentos normales o enriquecidos de acuerdo con las condiciones particulares del paciente. Es importante poder cubrir realmente los requerimientos nutricionales del paciente. Digamos que toda esta terapéutica tiene que ver con esa finalidad. Esto incluye modificaciones, por ejemplo, en el tamaño, en las consistencias de las porciones y pues de alguna manera esta intervención debe ser prescrita por un nutricionista. Para los pacientes con COVID se puede presentar, podemos realmente tener la experiencia de que esos pacientes pueden presentar deshidratación secundaria a la fiebre, también puede presentar dificultad respiratoria que generalmente viene acompañada de hiporexia, también se puede presentar en los pacientes, o lo hemos visto, dolor abdominal, vómito, náuseas, diarrea, lo que definitivamente afecta la ingesta y la absorción de los alimentos. Es más, algunos pacientes han reportado asosmia o disgeusia, también que hace que se limite bastante la ingesta de los alimentos. Entonces, definitivamente, si hacemos una adecuada consejería nutricional, los pacientes se pueden intervenir rápidamente y hacer que no se deteriore su estado nutricional. Pero tenemos también, por otro lado, seguimos con la siguiente diapositiva, encontramos algunos pacientes que nos refieren odinofagia. Realmente la recomendación para estos pacientes cuando están con odinofagia, cuando están ya con bajas ingestas, empezamos a modificarles las consistencias. Una de las recomendaciones es utilizar paletas de agua, teniendo en cuenta la tolerancia a la glucosa, obviamente, de cada paciente, pero de ser posible la vía oral, se sugiere iniciar con esta variación a una dieta más blanda, que sea de más fácil ingesta y deglución para estos pacientes. Si definitivamente la dieta blanda no es posible, pues tendremos que avanzar a una consistencia de líquida espesa que la llamamos nosotros los nutricionistas, revisando nuevamente con la recomendación de hacer un control de ingesta muy juicioso para saber hasta dónde yo puedo llegar, porque si esa ingesta, esa dieta no está bien tolerada, yo tendré que avanzar a un protocolo de suplementación nutricional. La siguiente diapositiva nos muestra los criterios para definir la necesidad entonces de suplementación nutricional y tiene que ver no solamente con que los pacientes no estén comiendo, sino también qué estado nutricional tiene el paciente, si tiene ya emitido o no un diagnóstico nutricional, cómo se están cubriendo los requerimientos nutricionales y además si hay evidencia clínica de que en esta enfermedad
se pueda hacer un beneficio de la suplementación nutricional. La recomendación número 5, entonces, es si los pacientes no están tolerando adecuadamente la vía oral, entonces avancemos a lo que llamamos suplementación nutricional oral. Los suplementos nutricionales orales realmente deben ser usados cuando el paciente no cubra sus requerimientos nutricionales, a pesar de que se le ha trabajado al ámbito de la dietoterapia. Deben ser productos especialmente diseñados para este fin. No hay licuados o brebajes que los reemplacen realmente, y de alguna manera deben ser prescritos de manera individual por profesionales que tengan conocimientos en nutrición, quienes determinarán la duración también del tratamiento y ofrecerán estrategias de adherencia que le ayuden al paciente a que realmente consuma su suplemento nutricional. En general, la recomendación que nosotros estamos ofreciendo es que los suplementos nutricionales deben iniciarse cuando la ingesta de los pacientes esté por debajo del 70% de la vía oral, o sea, cuando no se estén cubriendo estos requerimientos nutricionales. Se debe proveer al menos 400 calorías al día y al menos 30 gramos de proteína al día, con fórmulas idealmente de alta densidad calórica e hiperproteica, y además continuarlos por lo menos un mes para que realmente tenga beneficio de esos programas de suplementación nutricional. Sin embargo, el cálculo de cuánto suplemento lo debe indicar el profesional que esté a cargo, precisamente para poder llegar a los requerimientos nutricionales pendientes por cubrir que tiene el paciente. Se sugiere usar suplementación nutricional oral muy temprana. Es más, hay algunos pacientes que ya se les detecta riesgo nutricional, se les hace diagnóstico nutricional en las primeras 24, 48 horas, de tal manera que ahí ya sabemos que el paciente tiene un ingreso con deterioro de la ingesta, con pérdida de peso, que hace que amerite rápidamente instaurar este tipo de protocolos de suplementación oral. Los pacientes en UCI pues realmente deben ser tratados para prevenir el deterioro nutricional y funcional. La efectividad de la implementación de programas de suplementación nutricional realmente tiene amplio respaldo científico. Son muchos los estudios clínicos sólidos publicados en revistas indexadas y de múltiples metaanálisis que demuestran los efectos positivos de los suplementos en la disminución de complicaciones y de mortalidad en los pacientes que lo requieren. Por ejemplo, en quienes no alcanzan a cubrir sus requerimientos nutricionales por una dieta vía oral. Los suplementos deben no solamente prescribirse, sino también monitorearse, que realmente sean consumidos. Existen diversas estrategias que nos ayudan a mejorar esa adherencia precisamente en ellos, y es, por ejemplo, no sé, les cuento de algunas, la de separarlos de los tiempos de comida, porque o si no, pues el paciente no nos come la dieta que está teniendo prescrita, o fraccionarlos en tomas entre 30 y 50 ml, ofrecerlos fríos o en preparaciones con algunos alimentos que les mejoren la palatabilidad y así los consuman más fácilmente. La suplementación nutricional oral debe encaminarse también a definirse en qué momento se va a detener, pero lo que sí sabemos es que esa suplementación nutricional oral muchas veces continúa hasta fuera de la hospitalización. Así que debemos darle continuidad precisamente a la misma. Charles. Bien, en el paciente que ya no alcanza por vía oral ni por suplementación oral con suplementos nutricionales orales, requiere una intervención adicional. Normalmente esa intervención debe ser guiada por un equipo interdisciplinario, porque así como la suplementación tiene evidencia clara de su uso y de su efectividad, cuando la terapia médica nutricional es administrada por un grupo interdisciplinario que en general debería estar compuesta por un nutricionista, un médico, un enfermero y un químico farmacéutico, es donde hay mejores resultados en cuanto a todas las complicaciones generadas después por las patologías de los pacientes. Y en ese orden de ideas, en el paciente que no logra ni con suplementación oral ni por vía oral una adecuada ingesta, y esta en general es menor al 50%, se debe pensar en una nutrición enteral por sonda. Y esta debe ser la primera opción de manejo en el paciente. Si el paciente tiene un intestino funcional y no existe una contraindicación clara,
el paciente debería recibir nutrición enteral. Y la razón es porque es el mecanismo más fisiológico de alimentación normal de los pacientes. Anteriormente se utilizaban sondas avanzadas o sondas a yeyuno. Hoy sabemos que las sondas a estómago son suficientemente seguras para la administración de esta nutrición oral. Y los pacientes que se encuentran además en cuidado crítico deben recibir una infusión continua con el fin inicial de tratar de disminuir todas las variabilidades que se pueden presentar cuando damos una nutrición en bolos o con volúmenes mucho más altos. Respecto a la nutrición enteral por sonda, existía antes unas recomendaciones específicamente en cuanto a la medición del residuo gástrico, que era aspirar por la sonda cada cierto tiempo para mirar cuánto había de volumen infundido en el estómago. Hoy sabemos, o las diferentes guías, no indican la medición del residuo gástrico porque lo que hace es disminuir realmente el aporte nutricional de los pacientes. Cuando hablamos de los pacientes en cuidado crítico que requieren una nutrición enteral por sonda, tenemos que tener dos conceptos importantes. Uno de ellos, el concepto de deuda calórica, y el otro, el concepto de deuda proteica. Es decir, tenemos que evitar la deuda calórica, pero hoy es mucho más importante además evitar la deuda proteica. ¿Por qué? Porque las proteínas van a ser esos macronutrientes que en el momento de catabolismo son los primeros en los cuales el organismo va a tomar, o son los que van a definir la mortalidad del paciente cuando se consume más del 40% de su proteína endógena. ¿Cuándo iniciar esa terapia médica nutricional? Lo más rápido posible. Ya nos hablaron de nutrición enteral temprana, y esa nutrición enteral temprana se define específicamente en el cuidado crítico, en aquella nutrición que se inicia antes, ojalá, de 48 horas después del ingreso del paciente a una unidad de cuidado crítico. ¿De qué depende poder iniciar esa terapia nutricional temprana? Del estado hemodinámico, y claramente cuando valoramos el estado hemodinámico no hace referencia a tener o no inotrópicos, porque si el paciente tiene un inotrópico y sus presiones de perfusión están buenas y ya ha pagado su deuda de oxígeno, es un paciente que puede tolerar de manera satisfactoria la nutrición enteral. Pero si es un paciente que tiene 2 o más inotrópicos y esos inotrópicos van en aumento con una acidosis metabólica, probablemente es un paciente que la nutrición o la terapia nutricional va a ser deleteria para el estado funcional. Y es donde se describen episodios de isquemia mesentérica masiva simplemente por aumento del requerimiento de perfusión intestinal con un organismo que se encuentra en shock y que no es capaz de redistribuir la sangre al intestino, y los pacientes hacen isquemia intestinal, necrosis intestinal y muerte por esta complicación. Esa es la razón por la cual la terapia médica nutricional debe estar indicada, y así como los inotrópicos tienen una indicación, la nutrición enteral y más adelante la parenteral tiene una indicación clara. Los pacientes que están hipoperfundidos, que están con dosis ascendentes de inotrópicos, que no orinan, son pacientes que se están muriendo por su patología de base, y la nutrición enteral lo que va a hacer es deteriorar la condición. Por lo tanto, el concepto de démosle algo de comer, que el paciente se está muriendo de hambre, no es tan cierto en las condiciones de cuidado crítico. Como les mencioné anteriormente, los pacientes en cuidado crítico pueden recibir de forma segura una infusión continua y a estómago sin que eso aumente el riesgo de broncoaspiración o de eventos de intolerancia, y solamente se debe reservar la sonda avanzada para aquellos pacientes que presenten distensión abdominal, vómito o algún signo de intolerancia o de evidencia de hilo gástrico, y por lo tanto pedir que se avance esa sonda, ya sea por técnicas ciegas o por endoscopia, que es como se recomienda hoy el manejo de esa sonda avanzada. En cuanto a la nutrición parenteral, pues hace parte hoy del armamentario terapéutico que tenemos para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, nuevamente no es la primera opción. Cuando se compara la terapia nutricional enteral versus la parenteral está asociada con un mayor número de complicaciones, y no solamente tienen que ver con las complicaciones relacionadas con el acceso venoso necesario para la administración de esta nutrición, sino también a complicaciones infecciosas que no necesariamente tienen que ver relacionadas con el catéter. Pero hoy, cuando les mencioné al respecto de la deuda calórica y la deuda proteica, la nutrición parenteral suplementaria hace parte importante del armamentario terapéutico para esos pacientes. Y me explico. El paciente que tiene nutrición enteral, pero que día a día se trata de avanzar el goteo y que no es posible avanzarlo porque se distiende, porque hace vómito,
es un paciente en el cual yo no debo empecinarme en mantener una nutrición enteral todo el tiempo, sino puedo mantener goteos bajos de nutrición enteral buscando los beneficios de esta. ¿Y cuáles son los beneficios de la nutrición enteral? A saber que la nutrición enteral lo que va a hacer es disminuir esa atrofia intestinal, específicamente del enterocito, que sucede cuando no utilizamos el intestino. Esa atrofia intestinal va a generar una lesión en todas las moléculas de adhesión, alterando la barrera intestinal. Esa barrera intestinal como primera defensa ante todos los agentes patógenos externos. Recuerden que el intestino, si yo pudiera sumar todos los enterocitos en una sola línea, tendría algo similar a unas 5 canchas de tenis, que es la superficie más grande que está expuesta a los antígenos externos. Por lo tanto, mantener una nutrición enteral siempre va a ser sano para mantener esa primera barrera intestinal y disminuir lo que hoy conocemos como translocación bacteriana. Pero me refería a que no hay que empecinarse solamente en nutrición enteral. Si yo voy acumulando una deuda calórica y una deuda proteica con ese paciente en cuidado crítico, hoy un concepto que se está manejando es la nutrición parenteral suplementaria y es cubrir esa deuda con nutrición parenteral sin perder el beneficio de la nutrición enteral. Es de suma importancia. Y en cuanto a nutrición parenteral, también es importante mencionar que existen algunos aminoácidos que son necesarios incluirlos cuando el paciente recibe de manera exclusiva nutrición parenteral. Estoy hablando específicamente de la glutamina, en los cuales los pacientes que reciben nutrición parenteral exclusiva, que no tienen otra vía, debe suplementarse glutamina, porque la glutamina en condiciones de estrés y en el paciente críticamente enfermo se convierte en un aminoácido esencial y por lo tanto tengo que suplementarlo de forma diaria con la nutrición parenteral del paciente. En cuanto a los requerimientos nutricionales, pues nos han hablado que esto debe ser individualizado para el paciente, pero específicamente para cuidado crítico existen muchas formas de estimar los requerimientos nutricionales, la ecuación de Penn State, Harris y Benedict, que se utilizaba hace muchos años, pero hoy esto se ha simplificado a decir que los pacientes que se encuentran en cuidado crítico, la meta proteica o la meta calórica inicial debería estar estimada entre 25 y 30 kilocalorías por kilo, iniciando aproximadamente el primer día con el 50% de los requerimientos e ir aumentando progresivamente hasta que hacia el cuarto o quinto día tengamos el cubrimiento del 100% de los requerimientos nutricionales del paciente. Es importante aquí mencionar que así como hablamos de deuda calórica, hablamos de deuda proteica y ya mencionamos que existen estudios en los cuales el principal macronutriente en el paciente en cuidado crítico son las proteínas y dependiendo del momento metabólico en el que se encuentre el aporte que tenemos que darle al paciente. Es de esta forma durante o por el cual hacia el cuarto o quinto día de tratamiento en el paciente yo debería estar proporcionando aproximadamente 1.5 gramos por kilo con un límite superior que podría estar llegando, dependiendo de la guía que uno lea, hasta 2 gramos por kilo para los pacientes. Y en los pacientes en los cuales se encuentran en terapia de reemplazo renal es muy importante el aporte proteico y esos pacientes podrían llevarse hasta 2 gramos por kilo de proteínas con total tranquilidad, claramente manteniendo su terapia de reemplazo renal. En cuanto al manejo específico para COVID, recuerden que en momentos de pandemia lo más importante es la protección del personal de salud y por esa razón siempre tiene que primar en la atención de estos pacientes una adecuada colocación de implementos de protección personal y sobre todo el seguimiento que se debe hacer de los pacientes. Pero en general se espera que las metas nutricionales que se planteen para el paciente que se encuentre en cuidado crítico se logren hacia el tercer o cuarto día y de lo contrario, si no ha sido posible con nutrición enteral, pensar en una nutrición parenteral suplementaria. En este punto es muy importante referirnos a que cada día han salido más publicaciones y salen más personas en todas las redes sociales hablando del consumo de vitaminas y minerales tanto para prevenir como para el tratamiento del paciente en cuidado crítico. Y a la luz de la literatura actual no existe un estudio que indique que los pacientes, tanto en cuidado crítico o previo para cuidar su estado de inmunidad, digamos, deban consumir unas dosis adicionales de vitaminas y minerales. Ojo, hay que consumir los requerimientos diarios y cuando el paciente está en cuidado crítico hay que dar los requerimientos diarios de vitaminas y minerales, pero dosis supranormales o adicionales de vitaminas y minerales no ha demostrado efecto. Claramente hay algunos estudios con vitamina D
son estudios chinos, pero hay que tener en cuenta que en el momento en que se desata la pandemia en China, estábamos en pleno invierno con días menos soleados o tiempos de sol muy cortos, donde los pacientes tenían déficit específico de vitaminas. Entonces, aquí lo importante es saber que los pacientes con déficit hay que suplementarlos, pero no mucho más allá de los requerimientos. Hasta ahora no existe evidencia y por eso hay que tener consideraciones particulares para cada paciente de acuerdo a si está en falla renal, los requerimientos que se puedan estar aumentados de oligoelementos por estar sometidos a una terapia de reemplazo renal o con las comorbilidades que el paciente trae de larga data, que lo que van a hacer claramente es que yo tenga que darle una suplementación nutricional completamente distinta e individualizada para ese paciente. Otro tema supremamente importante y específicamente para la unidad de cuidado intensivo es la rehabilitación física. Y les he hablado del aporte adecuado de proteínas, pero si yo doy un aporte adecuado o suficiente de proteínas, pero no hago una rehabilitación física adecuada para el paciente, es como si estuviera echando esas proteínas a la basura. Entonces, el trabajo aquí es un trabajo de la mano, hecho no solamente por el equipo de soporte nutricional, sino también por los rehabilitadores que nos ayuden a mejorar esa fijación proteica para que el paciente, ojo, no gane masa muscular, porque ese nunca va a ser el objetivo en general durante una hospitalización, pero por lo menos para disminuir la velocidad y la cantidad de pérdida de masa muscular que tiene ese paciente, que sabemos hoy en día que es un determinante principal o primordial para la evolución del paciente. Por esa razón, ya lo mencionaban, existen hoy tecnologías para medir la masa muscular y poder determinar ese grado de sarcopenia y con eso poder presuponer o establecer un pronóstico de recuperación en los pacientes. Y otro tema supremamente importante al que nos vemos abocado últimamente es al conocido como nutrición de confort. Y es el momento en el que paciente, por alguna razón, no estamos avanzando en su terapéutica médica y mantenemos una nutrición. La nutrición o la terapia médica nutricional no era considerada parte inicial del cuidado paliativo de un paciente, del paciente que está próximo a morir. Hoy, digamos que las diferentes guías han introducido este concepto porque no solamente hace referencia al paciente, sino también a la familia. Hoy tenemos además pacientes solos en la unidad de cuidado intensivo que no, sus familias no se pueden despedir. Entonces la nutrición de confort hace parte de mantener todo lo que podemos hacer por ese paciente para no solamente garantizarle calidad de vida al paciente, sino también a la familia. Y esta como una de las últimas recomendaciones en cuanto al cuidado crítico y donde específicamente la infección por COVID-19 nos ha cambiado el paradigma es la ventilación en el paciente en prono. Y claramente para mejorar las zonas de West, pues los pacientes, cambiar pues las zonas de West, los pacientes hoy están siendo pronados de forma recurrente en las unidades de cuidado intensivo. Y antes de que esto sucediera, nosotros los que hacíamos soporte nutricional en este tipo de pacientes que se pronaban, suspendíamos la nutrición enteral o disminuíamos el goteo o empezábamos nutrición parenteral porque no teníamos la experiencia. Hoy esta enfermedad nos ha demostrado que en los pacientes se puede dar nutrición enteral en las metas con el paciente pronado. Solamente con unas recomendaciones que además deberían aplicarse para todos los pacientes que están en cuidado crítico con este tipo de infección, es el uso de prokinéticos y la posición de la cabecera elevada de 30 a 45 grados, que ha mejorado, y lo hemos hecho con experiencia, la tolerancia de los pacientes con nutrición enteral. Estamos próximos a publicar un artículo en JPEN específicamente con nuestra experiencia unida a una experiencia en el hospital de Ochsner en New Orleans, porque los pacientes toleran de forma adecuada la nutrición enteral y no requieren ni disminuir la dosis ni nutrición parenteral suplementaria. De esta forma, además, entonces pasamos al tercer paso, que es básicamente la vigilancia de la terapia médica nutricional. Estos pacientes, específicamente los que se encuentran en cuidado crítico, requieren una valoración diaria por el equipo interdisciplinario, porque el equipo interdisciplinario es el encargado de modificar los aportes, de ver las tolerancias y de garantizar el cumplimiento de las metas tanto calóricas o proteicas planteadas para mejorar las recomendaciones. Y como ya lo mencionaron anteriormente, los cuidados específicos del paciente en cuarentena, que hace referencia
a una alimentación saludable, pero aparte de una alimentación saludable, sin la proscripción de algún tipo o fuente de alimento, sumado a una adecuada actividad física, que va a garantizar que el paciente tenga una mejor reserva en caso de alguna complicación. Angélica. Bueno, continúo porque no sé qué pasó con la conexión. Creo que me habían silenciado, pero ya estoy aquí. Sí. Okay. Bueno, digamos que lo que queremos para ir concluyendo entonces es mostrarles realmente con evidencias hechas por medio de las imágenes que a veces son tan grotescas, pero que con autorización de este paciente que lo publica en su Instagram el mes pasado y nos muestra realmente que siendo una persona que antes de padecer COVID-19 tenía una masa muscular realmente grande, que tenía un estado nutricional sin ningún inconveniente y que además era profesional de la salud, luego de estar 6 semanas en cuidados intensivos, nos muestra su deterioro y cómo la masa muscular realmente se disminuye. Y esto realmente es evidencia de lo que vemos también en muchas publicaciones donde exactamente se ha medido cuánto porcentaje de masa muscular puede reducir un paciente diariamente en cuidado intensivo, y lo que se ha determinado es que aproximadamente se puede disminuir hasta 1%, un porcentaje, un punto porcentual diario si no se hace una adecuada intervención nutricional. Lo que podemos ver acá definitivamente es que los pacientes, así estén bien nutridos, vamos luego de su permanencia en UCI a tener pacientes que realmente van a tener obligadamente que continuar con una terapia médica nutricional, tanto en hospitalización general como a nivel ambulatorio. Entonces vamos a concluir con el proceso. Recuerden, detectamos, hacemos una detección de riesgo nutricional oportuna. Ojalá que el paciente al ingreso hospitalario, ojalá en el triage mismo, podamos detectar rápidamente ese riesgo nutricional para luego hacer una valoración nutricional y poder emitir ese diagnóstico nutricional que necesitamos para poder coordinadamente llegar a una adecuada intervención nutricional, que sería entonces el siguiente punto, el nutrir. ¿Y cómo nutrimos entonces? Hacemos un recordéis rápidamente, hacemos un inicial abordaje terapéutico y consejería dietética para mejorar la calidad y la cantidad de la alimentación. Si definitivamente esa estrategia, a pesar de que la alimentación se ha fortificado y se ha vigilado adecuadamente, no está cubriendo los requerimientos nutricionales, recuerden, si el paciente no requiere, si no cubre los requerimientos con un 70%, avanzamos al uso de suplementos nutricionales orales. Y si definitivamente no estamos tampoco cubriendo ni con dieta ni con suplementación, tendremos que avanzar entonces a nutrición enteral por sonda o, de acuerdo al paciente, a una nutrición parenteral. Y por último, vigilar. Vigilar de suma importancia. Estos pacientes requieren monitoreo continuo con todas las medidas de protección, pero sobre todo garantizando que se estén dando los aportes necesarios. Como se mencionó al principio, estos pacientes es bastante frecuente la disfagia, y en los pacientes que han estado intubados, algo que hemos visto después de la extubación es que es requisito sine qua non para inicio de la vía oral la valoración por fonoaudiología, porque aún así el paciente está intubado. Hemos tenido pacientes con trastornos deglutorios hasta por 15 o 20 días después de la extubación que requieren la continuación de la terapia médica nutricional. Esta patología complica mucho todo el tema fonatorio y sobre todo deglutorio, es algo que hemos visto. Y pues de esta forma lo que queremos es cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerden que aquí estamos impactando en hambre cero, y lo mencionaron hace un rato respecto a la Declaración de Cartagena, que es un documento que hoy es una iniciativa mundial con la Sociedad Americana, Europea y Asiática de Nutrición, en cómo se convierte la nutrición, entendida como se mencionó anteriormente, como dietoterapia, suplementación oral, nutrición enteral y parenteral, como un derecho humano que por lo tanto debe ser tutelable en el paciente que se encuentra hospitalizado. Y esto hace sentido en cifras colombianas.
cifras colombianas de 38% de malnutrición del paciente cuando llega a hospitalizarse, cifras mucho más altas en un estudio muy interesante colombiano de pacientes que se hospitalizan por patologías de medicina interna que rondan hasta el 70 o el 80% en pacientes con cáncer, VIH y EPOC, que impacta en los costos de manera significativa. Por lo tanto, el mensaje final para los pacientes es que se cuiden, que si se van a quedar en casa, claramente no proscriban alimentos, sino que tengan un consumo balanceado de las diferentes fuentes de energía, que además se sume con actividad física y que ante cualquier duda se consulte o al médico o al nutricionista en caso de recomendaciones especiales para poder volver a compartir con nuestros seres más queridos y poder vencer en esa batalla que estamos teniendo hoy y que tantas vidas nos cuesta. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Charles, doctora Angélica. En verdad que ha sido muy interesante este recorrido que hemos tenido por manejo nutricional en pacientes con COVID. Puedo decirles que hemos tenido muchísimas preguntas, varias de ellas ya las han ido respondiendo ustedes a medida que han ido avanzando en la presentación. Por ejemplo, las preguntas de prono, de posición prono, en ese sentido nos preguntan si, doctor Charles, sería conveniente avanzar la sonda de nutrición enteral si el paciente está en posición prono, o si usted recomendaría el uso de nutrición mixta parenteral y enteral. No, mira, las diferentes guías, el documento que nosotros publicamos, la nutrición en prono es segura, luego salen las guías europeas de nutrición que nosotros también ayudamos a construirlas. Y realmente lo que se ha visto en la experiencia es que los pacientes toleran de forma adecuada la nutrición a estómago. Básicamente las recomendaciones es cabecera elevada y un prokinético. Si el paciente por alguna razón no tolera, se podría pensar como primera medida en intentar el avance de sonda, y si tampoco funciona, nutrición parenteral. Pero les puedo decir con total honestidad en nuestra experiencia que ha sido muy importante desde el inicio de la pandemia en Colombia, que fácilmente el 95% de los pacientes toleran las dosis totales de nutrición enteral a estómago y pronados sin ningún inconveniente. ¿Y con la nutrición en bolo o en infusión continua? Infusión continua. El problema del bolo es que los bolos normalmente son bolos de 400 centímetros, que es un volumen importante. La infusión continua se logra, dependiendo de el medicamento o la terapia que se esté usando, 50, 60 centímetros. Entonces lo hacemos en infusión continua. Y aunque hoy existen estudios en cuidado crítico para dar nutrición en bolos de manera segura, todavía no es una conducta que se haya adoptado. Y se mantiene la recomendación de dar infusión continua. Básicamente el origen de esa recomendación es tratar de disminuir los cambios o las variabilidades que puede tener un paciente que se encuentra en cuidado crítico. Es básicamente la justificación. Nos preguntan también, hay como mucha inquietud sobre el uso de glutamina. Doctor Charles, nos preguntan cuál sería la dosis de glutamina y si es recomendable el uso de glutamina o probióticos en los pacientes con nutrición enteral que están siendo manejados para COVID-19. Mira, no hay en glutamina, digamos que la glutamina ha sido en temas de nutrición de ires y venires, me explico. Hubo un momento en que la glutamina, para los que hacíamos terapia médica nutricional, era el salvador y el santo grial en el manejo de los pacientes. Luego hubo un estudio que cuando se planteó el inicio del mismo pensamos que iba a darnos respuesta de todo en cuanto a dosis y todo, que se llamó el estudio Redox, el Redox Trial, que fue publicado en New England Journal of Medicine. Y cuando vimos los primeros resultados del doctor Darren Hayland de ese estudio, que aumentó la mortalidad, la glutamina pasó a ser el culpable de todos los males. Y luego vinieron otros estudios, sobre todo europeos, donde se dijo que la glutamina tenía cierto lugar, específicamente en quienes, en el paciente quirúrgico. La glutamina tiene en este momento un paciente quirúrgico y paciente quemado, tiene una indicación en cuidado crítico como suplementación enteral y parenteral. En quienes se debe dar glutamina específicamente
como suplemento importante en los pacientes con nutrición parenteral exclusiva. Todas las guías recomiendan que esos pacientes deben tener glutamina como suplementación en la nutrición parenteral. La dosis en general son 2 gramos, pero se calcula de 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo de peso día. Y hoy tenemos la forma de darla tanto por vía enteral como parenteral. Pero, resumiendo, en el paciente quirúrgico crítico y grandes quemados, la glutamina ha mostrado efecto en los pacientes por nutrición enteral, y en parenteral todos los que reciban nutrición parenteral exclusiva deberían tener una suplementación de glutamina adicional. Perfecto. Nos hacen también algunas preguntas sobre cuáles serían las características especiales para tener en cuenta en una fórmula, en el momento de seleccionar la fórmula de nutrición enteral en estos pacientes, y cuál sería la suplementación en el paciente obeso, que sabemos que la mayoría tienen un problema grande de obesidad. ¿Cómo sería esa suplementación si el paciente está consumiendo menos del 70% del requerimiento? Lo primero es identificar, Fanny, y al auditorio, identificar realmente qué requerimiento nutricional se está cubriendo. El paciente pueda que sea obeso, pueda que tenga desnutrición. Finalmente, lo que yo estoy trabajando aquí son requerimientos nutricionales. Recuerden que los pacientes, y hablábamos en la conferencia, los pacientes obesos tienen tal vez mayor riesgo por el estado inflamatorio crónico que van padeciendo ellos. Y además porque si yo fuera un poquito más adelante y le midiera realmente esa masa muscular, lo que me encuentro yo generalmente es que el 50-60% de los pacientes con obesidad tienen sarcopenia, y ahí empezamos entonces a hablar de obesidad sarcopénica precisamente en esos pacientes, que hace que se incrementen los requerimientos adicionalmente de proteína y de algunos nutrientes. Yo tengo que empezar determinando, de acuerdo al estado nutricional de mi paciente y de acuerdo al requerimiento nutricional como tal, si realmente necesita o no la suplementación. Lo que hablamos es 70% no cubierto, pues entonces arrancamos con el suplemento nutricional. Lo que yo necesito es trabajar una fórmula que sea de alta densidad calórica, y con eso aprovecho en poco volumen más calorías. Y por otro lado, yo necesito cubrir la proteína, que acuérdense, estamos hablando de en promedio 1.3, 1.5 gramos por kilo día. Yo tengo que llegar allá, y para llegar allá realmente esa fórmula tiene que ser hiperproteica. Así que definitivamente necesitaré una fórmula como tal. Por otro lado, en los pacientes que están en cuidado intensivo, pues la mayoría vamos a tener una presencia de hipercalcemia en esos pacientes, así que en esos pacientes yo tengo que controlar tanto el porcentaje de carbohidratos como el porcentaje de grasa también que yo le estoy aportando en esa fórmula. Entonces la debo tener en cuenta al momento de hacer la elección de la fórmula. O sea que sería una fórmula alta en proteína, baja en carbohidrato, ¿sí? Sí. Listo. Tenemos muchas preguntas del auditorio con respecto al paciente que llega con falla renal, que está con COVID y llega a la unidad de cuidado intensivo en falla renal. Entonces yo quisiera que ustedes les recordaran a los asistentes cuál es el aporte de proteína en el paciente que está dializado y en el que no está dializado, que tiene COVID. Pues mira, bueno, Bueno, sí, no, lo más importante creo es no sacrificar el aporte proteico, y sabemos que el aporte proteico es definitorio en ese tipo de pacientes. Entonces están los dos escenarios: el paciente que está en terapia de reemplazo renal, ese es un paciente que se deben tener aportes cercanos a 2 gramos por kilogramo de peso de proteínas, sin ningún tipo de temor mientras tenga terapia de reemplazo renal. Entonces, lo importante es mantener aportes proteicos en los pacientes. En el paciente que está prediálisis, sí hay que tener cuidado, porque si doy una fórmula alta en proteínas, lo que hago es puedo llevarlo a empeorar su falla renal. Pero digamos que esto tiene que salir llega un punto en que tiene que haber un acuerdo con el intensivista de acuerdo al estado del paciente. Él está a portas de una falla renal, pero yo tampoco puedo sacrificar el aporte proteico del paciente. Entonces, realmente viene de un acuerdo. Yo puedo manejar aportes proteicos de 0,8, de 1 gramo por kilo de peso en esos pacientes prediálisis, pero no puedo mantenerlos en el tiempo, porque este es un paciente que, si está catabólico en unidad de cuidado intensivo, es un paciente que está consumiendo su masa muscular, y ya nos mostraron cómo afecta. Entonces llega un punto en que hay que determinar, entre comillas, qué sacrificamos, porque claramente la falla o la disminución en la masa muscular sí aumenta la mortalidad. O sea, si yo no suplo de manera adecuada las necesidades
de proteínas de este paciente, el paciente se va a morir. Y probablemente la terapia renal puede ser transitoria en este tipo de pacientes mientras recuperan y yo pueda dar un aporte proteico adecuado. Sí, los pacientes que están en su casa, que tienen una terapia predialítica, claro que sí, estamos preservando precisamente esa función renal, pero el momento de que el paciente ingresa a una unidad de cuidado intensivo, las condiciones cambian totalmente. Es un paciente que está hipercatabólico y que definitivamente necesita en ese momento un mayor aporte proteico, donde definitivamente tendremos que hablar con los especialistas que están manejando su función renal para poder trabajar en conjunto y poder mirar en qué punto podemos llegar, y si necesita terapia dialítica dentro de la UCI, pues necesitaremos hacerlo. Perfecto. Nos preguntan que a qué dosis de soporte vasopresor con norepinefrina no es recomendable iniciar nutrición enteral. No hay una fórmula, mágica para eso. Realmente, en general, un paciente que requiere 2 inotrópicos o más es un paciente que no está en capacidad de tolerar la nutrición. No nutrición enteral, la nutrición, o sea, ni nutrición enteral ni nutrición parenteral. Pero no es que haya una dosis, realmente es una tendencia. ¿Por qué se habla de nutrición enteral temprana y se esperan 48 horas? Porque es el tiempo que le estamos dando al intensivista para que optimice el aporte adecuado de oxígeno. Entonces el paciente, no sé, viene con noradrenalina, pero las dosis están estables o están empezando a descender y es un paciente que ya ha lavado su ácido láctico, que está rumbo a un equilibrio ácido-base. Es un paciente que puede iniciar una nutrición enteral. Inclusive hay unas publicaciones recientes de varios doctores, pero una de las más recientes es un doctor que se llama Paul Wiesmeyer, donde dice que los sinotrópicos no son contraindicación para la nutrición. Y eso es cierto, pero en esas condiciones, es decir, cuando yo tengo el paciente en una estabilidad, quiere decir que tener inotrópicos no es una contraindicación para la nutrición, pero un inotrópico que va en aumento y de golpe le sumo una vasopresina, es un paciente que ese sí no está en condiciones de recibir terapia nutricional de cualquier tipo. Entonces, por eso es tan importante la valoración global de todo el paciente y la sana discusión con el intensivista en el caso del cuidado crítico para mirar hacia dónde va ese paciente y definir el momento. No hay una fórmula mágica después de no sé, de una unidad, no, simplemente mirar la tendencia de evolución del paciente para definir el momento oportuno. Perfecto. Nos hacen una pregunta y es, si el paciente con COVID está con nutrición, con episodios de diarrea en unidad de cuidado intensivo, ¿estaría contraindicada la nutrición enteral? Y si ustedes en su práctica miden residuo gástrico como indicativo de tolerancia de la nutrición enteral. Ok, el residuo, empiezo por la parte final. El residuo gástrico en las diferentes guías de manejo hoy ha salido del armamentario que tenemos para mirar valoración. La razón es la siguiente, es que yo puedo tener una infusión de 80 centímetros hora y si mido el residuo gástrico, lo que decía antes la teoría es que si yo encontraba una medición mayor del 50% debería parar la nutrición. Y eso es lo que mostraba al final del ejercicio es que los pacientes se quedaban horas sin nutrición y hay varios estudios que muestran que los pacientes específicamente en cuidado crítico solamente reciben más o menos el 60 al 70% de lo formulado. Esos estudios que mostraron eso, que si yo formulo 1000 centímetros de nutrición enteral y solo reciben 700, lo que demostraron era que estábamos subalimentando al paciente con todos los riesgos que esto trae. En ese orden de ideas, inclusive se han creado premios, la Sociedad Canadiense de Nutrición Enteral y Parenteral crea premios para las unidades de cuidado intensivo en cuanto al porcentaje de las metas formuladas versus el porcentaje de lo administrado. Y hay unidades inclusive que llegan a formular el 130% diariamente como para tratar de compensar esto. Yo creo que eso es hacerle trampa a la trampa y pues en la unidad donde yo tengo el honor de trabajar, lo que hemos hecho es una campaña de educación tanto con enfermería como con los médicos intensivistas para que sepan que si la nutrición se apaga porque el paciente se va a bañar en los restantes 30 minutos que le quedan de esa hora, pues le aumenten el goteo para lograr la meta calórica y nosotros tenemos un indicador de calidad que es formulado versus administrado. Entonces, en ese orden de ideas, la medición del residuo gástrico es algo que hoy realmente
no supera una juiciosa valoración del paciente, que implica inclusive en algunos casos medición del perímetro abdominal, pero básicamente es presencia de ruido, si ha hecho o no deposición, si está distendido o no, si hay presencia o no de dolor, son indicativos de tolerancia. Entonces, no es necesario en general la medición del residuo gástrico, porque además las últimas guías europeas dicen que si usted mide residuo gástrico y tiene más de 500 centímetros, pues suspenda. Un paciente con 500 centímetros en su estómago se va a distender y va a tener todo lo valorado clínicamente. Entonces, no se debería medir de rutina. Hay instituciones donde se mide, a veces mi institución se mide porque lo ven distendido y dicen midámosla, pero digamos con una condición clínica que les permite la toma de decisión. Y se me olvidó la otra pregunta, la parte La inicial. diarrea en unidad de cuidado intensivo, si está contraindicada la nutrición enteral. Realmente no está contraindicada la práctica de nutrición enteral en pacientes con diarrea. Lo que recomendamos aquí es controlar poco a poco los volúmenes con los cuales se van a ir incrementando las velocidades de infusión. Recuerden que tiene que ser en una infusión continua y irnos un poco más allá y revisar tal vez qué tipo de fibra también tiene esta fórmula de nutrición enteral para poder reforzar un poquito que tenga una fórmula de fibra soluble para poderle ayudar. Hay algunas publicaciones recientes que nos indican el uso de probiótico para los pacientes con COVID-19 que tienen diarrea. Hay algunas cepas que se pueden trabajar dentro de cuidado intensivo y pues valdría la pena estudiar acerca de ellas para revisar el uso de las mismas. Pero es importante, complementándole un poquito, es importante valorar al paciente. ¿Y la razón cuál es? Es que la tolerancia a la nutrición enteral, y tal vez por eso yo vivo enamorado de esto, a la tolerancia a la nutrición, es un indicativo del estado general del paciente. Les pongo un ejemplo, hemos tenido pacientes que llevan semana y media tolerando perfecto la nutrición y resulta que al día número 14 o 13 hace 7 deposiciones y la glicemia se sube y entonces llegamos a la unidad de cuidado intensivo y encontramos la nutrición apagada y resulta que, bueno, puede tal vez ser la solución apagarla, pero a ese paciente le está pasando algo más y normalmente lo que encontramos es que al otro día hace fiebre, se infectó y encontramos la causa de la intolerancia. La intolerancia a la nutrición hay que mirar en qué momento se presenta. Claramente si yo le inicié hoy y empezó con diarreas, pues tendría que revisar el volumen de infusión, como bien lo mencionaron, si eso no funciona, eventualmente la osmolaridad de la solución, el cambio de la fórmula, hay unas estrategias o inclusive pensar en algunos pacientes que tienen infecciones gastrointestinales, que no es infrecuente pensar y hacer un coproscópico, poder buscar infecciones. Entonces, creo que per se la diarrea no es un motivo para suspender la nutrición enteral, pero sí hay que mirar globalmente al paciente. La mayoría de las veces la diarrea no es secundaria a la nutrición, y eso está publicado en muchos estudios, sino eso deterioro de la condición clínica u otros factores infecciosos que están empeorando el estado del paciente. Perfecto. Las dos últimas preguntas, porque creo que ya llevamos hora y media de webinar, todavía nos están haciendo preguntas, pero creo que las dos o tres últimas. ¿Cuál sería el manejo nutricional de estos pacientes con COVID que tengan condición de diabetes? Bueno, pues realmente lo que además de tener COVID, fuesen diabéticos. Muy frecuente. Sí, tenemos ahora un porcentaje bien alto de pacientes con condición de diabetes y lo que hacemos es ir, digamos, si el paciente tiene vía oral, pues hay que continuar con las pautas de alimentación y estilo de vida que se le ha venido trabajando al paciente. Generalmente los pacientes ya nos ingresan con unas disminuciones de ingesta y unas pérdidas de peso importante que amerita en las siguientes 48 horas después de su hospitalización revisar la pertinencia de iniciar suplementación oral. Realmente lo que queremos con ellos es continuar con el control metabólico y nutricional que vienen teniendo habitualmente, así que pues definitivamente las fórmulas de ellos pues estarán las indicadas para su patología de base. Generalmente son fórmulas que vienen con una disminución en los porcentajes del valor calórico total de carbohidratos o con modificación dentro del mismo, así que son carbohidratos que son de más lenta absorción, que se pueden trabajar con ellos sin ningún problema, que tienen fibra, que tienen más fibra que el resto de las fórmulas y eso hace que hagan un mejor control metabólico como tal. De resto igual. Sí, y otra opción con ellos con respecto a las proteínas es utilizar módulos proteicos, porque son muy pocos, tal vez los suplementos o los, sí, los suplementos nutricionales per se que le den la cantidad de proteínas que el paciente requiere.
Entonces, o utilizar uno que se las dé, o uno puede adicionarle un nódulo proteico para garantizar el aporte proteico a nuestros pacientes. Bueno, y ya la última pregunta, ¿qué hacemos con ese paciente que tuvo una estancia hospitalaria prolongada, que estuvo en unidad de cuidado intensivo, que nutricionalmente, a pesar del esfuerzo, digamos, se deterioró, su estado nutricional tuvo un deterioro importante, pero ya superó su COVID, superó su estado crítico? ¿Cómo lo seguimos manejando en el ámbito ambulatorio o cómo lo seguimos manejando en casa? ¿Qué recomendación de suplementación podríamos dar a este paciente? ¿Cómo podríamos manejarlo adecuadamente? Tenemos una oportunidad de mejora increíble y yo pues me tengo que remontar a las cifras de Nutrition Day. Lamentablemente en Colombia solamente el 25% de los pacientes se van para su casa con recomendaciones nutricionales o con un plan de manejo nutricional adecuado. Me parece muy triste esta cifra realmente, pero yo sé que con esta experiencia realmente el reconocimiento de la terapéutica médica nutricional hace que esos pacientes no los podamos dejar a un lado. Como veíamos en alguna diapositiva, fíjense el impacto tan notable que tiene la masa muscular, sobre todo en los pacientes que han estado dentro de una unidad de cuidado intensivo. Hay que continuar la terapéutica, no podemos limitar solamente la terapia médica nutricional a la estancia de cuidado intensivo y luego cuando pasa a una estancia de hospitalización general, entonces lo soltamos, no, hay que continuar con esa terapéutica y luego avanzar a ese ámbito ambulatorio. No hay que descuidar a los pacientes. Lo que hemos recomendado siempre es que ojalá los pacientes salgan de los hospitales con un plan de anclaje para su misma medicina y que puedan continuar en el caso dado de una suplementación nutricional oral continuada y vigilada adecuadamente para que esos pacientes no los desprotejamos. Recuerden que la masa muscular se afecta muchísimo en ellos y hay que continuar con el manejo de ellos. Además, Charles hablaba de algo importante y es que estos pacientes en su mayoría se demoran en su rehabilitación fonética y de deglución. Así que realmente los cambios en la consistencia de la dieta normal más la suplementación nutricional tiene que salir vigilada por un nutricionista indudablemente. Todas las guías que han salido al respecto, y son todas realmente, y lo mencionaron en la conferencia de los pacientes que se les inicia suplementación nutricional, la recomendación es continuarla por un mes. Y hay suficiente literatura ya aquí, no solo de COVID, sino que el paciente que sale malnutrido del hospital, y hay una publicación de hace 2 semanas holandesa de Harriet Jagger, que dice que más o menos el 35% de los pacientes salen desnutridos del hospital. La mortalidad a 9 meses es mucho mayor en el seguimiento que se hace si no se hace una intervención. Esto implica seguimiento por nutrición y eventualmente una suplementación. Importante que la suplementación no es indefinida, también se mencionó, o sea, así como es un alimento, hoy se llama alimento pues por la nomenclatura de su denominación, tiene unas indicaciones de instauración como de suspender el mismo en el momento oportuno, por lo tanto de ser seguido por el profesional idóneo para esto. Y tiene que ver con la determinación de precisamente esos objetivos nutricionales de los que hemos hablado en toda la conferencia. Cuando yo ya estoy cubriendo mis objetivos nutricionales y además los indicadores, que recuerden ahora, los indicadores también no solamente tienen que ver con aumentar de peso, aumentar de masa muscular en el ámbito ambulatorio, sino cómo está también la calidad de vida y la funcionalidad de mi paciente, que estamos ya trabajando en estos objetivos desde hace algunos años. Entonces, determinar hasta qué punto yo tengo cubiertos esos indicadores desde la calidad y desde la seguridad de mi paciente para poder determinar cuándo entonces suspendo un suplemento nutricional. Y me surge aquí una pregunta y es, tenemos un gap en el manejo de pacientes con COVID y son esos pacientes que vemos que casi el 90% se quedan en casa, o sea, no están en instituciones, manejo institucional no lo tenemos y probablemente no tengan seguimiento ni de médico ni de nutricionista. Entonces ahí me surge la duda, ¿cuánto de ese 90% en realidad están en desnutrición o riesgo de desnutrición y cómo estarán abordando ese manejo de su enfermedad, de su COVID-19? Entonces, pues acá tenemos una tarea bien importante para trabajar.
Pero bueno, quisiera agradecerles, muy interesante esta webinar, en verdad creo que hemos aprendido mucho, aclarado muchísimas dudas y bueno, creo que Aide quiere dar unas palabras ya al final. A nuestros invitados, nuestros conferencistas, muchísimas gracias por todo el conocimiento que esta noche nos compartieron, por las recomendaciones y las herramientas que hoy nos dejan para el manejo nutricional de los pacientes con COVID. A todos los asistentes, tuvimos más de 320 asistentes en este webinar, que en este momento se mantienen. Agradecerles por aceptar esta convocatoria que hacemos la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y ABOT. Esta sesión finaliza este ciclo de conferencias que organizó precisamente la CHC y ABOT. Esperamos volver a contar con ustedes en un nuevo ciclo que programemos a futuro. Mil gracias a Mauricio Ávila de ABOT, que fue la persona con quien coordinamos estas 6 sesiones que iniciamos el pasado 23 de junio y que hoy finalizamos felizmente con un tema muy interesante y creo que dando varias herramientas para el manejo de enfermedades crónicas a nivel intrahospitalario para los profesionales y las entidades que hacen parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Fanny, muchas gracias por la moderación esta noche. Y bueno, feliz noche para todos. Nos veremos próximamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.